Bueno, seguimos con la segunda parte del tercer capítulo. Empezamos con el apartado de Foucault, Herculín y la política de discontinuidad sexual. Este capítulo es importante y el siguiente. Dice, vale, Foucault concibe la sexualidad, ya sabemos lo que era la sexualidad, distinto del sexo, es decir, como ese dispositivo de poder, discurso y demás, lo que también podemos llamar género, yo creo, como algo, digamos, colmado de poder, y propone un punto de vista crítico de las teorías que proclaman una sexualidad anterior o posterior a la ley de la sexualidad. La sexualidad, como ya sabemos, como conjunto de discursos, prácticas normalizadoras, datos biológicos, etc., nace con la propia ley, con dicho discurso y prácticas. No hay sexualidad previa a la ley, prelingüística o postlingüística. Como no hay prepoder o postpoder. Cuenta la historia de Herculín Barbín y cómo eligió su sexo verdadero. Para Butler no hay sexo verdadero. Atención, no hay sexo verdadero. Todo sexo es un resultado de un discurso normativo de la sexualidad dominante del momento. No hay, por tanto, sexo real ni identidad de género real, previa al cuerpo. Aquí estamos diciéndolo claro, ¿eh? El sexo es un resultado de un discurso normativo de la sexualidad. ¿Qué es una mujer? Una mujer es una mujer es una producción dentro del discurso normativo del género o de la sexualidad, que es un conjunto de discursos, prácticas normalizadoras, datos biológicos, etc. Y la mujer es un efecto de esa producción. Ya sabemos lo que es una mujer, pues. Es que, claro, al parecer el tema de Herculín es que es una mujer aunque haya nacido hombre, parece, ¿no? Su identidad de género no coincide con el sexo que le ha asignado. Esta es la lógica trans, ¿verdad? Y esto es algo metafísico, esencialista, y presupone la existencia de un sexo verdadero fuera del discurso. Justo todo lo que critica Butler. Por tanto, la ley trans o la filosofía trans actual no es butleriana. ¿Vale? Fundamental. Se basa no en la teoría queer, sino que se basa, al final no es una pata más del capitalismo liberal. Es eso. Es una pata más. Foucault dirá que en la sexualidad el sexo se pone como causa de todo, ¿no? De la identidad. Es decir, el sexo sería la esencia interior que crea y a la vez hace inteligible todo tipo de sensación, placer y deseo como característicos de cada sexo. Como tú tienes un sexo, entonces tienes unos deseos, pero realmente eso es falso. El sexo es otra producción más del sistema de la sexualidad. Por tanto, los placeres corporales se postulan como efectos del cuerpo, pero realmente como efectos del sexo, como, eh, pero realmente como manifestaciones del sexo esencial. ¿Vale? Para Foucault y Butler, el problema del feminismo radical, ¿vale? Que es este, que asume también la sustancialidad de la mujer, es que al parecer el sujeto político emancipador, el cuerpo sexuado femenino, al parecer no requiere de deconstrucción crítica. Se da por sentado, se da por hecho. Claro, esto es un elemento fundamental. Para cualquier filósofo tú no puedes dar por sentado nada. Vale, entonces la categoría sexo es inevitablemente reglamentadora. Son prácticas reguladoras, normativas. Y cualquier análisis que presuponga esta categoría está afianzando y legitimando todavía más esa táctica reglamentadora como un sistema de poder y conocimiento. No podemos, por tanto, dejar el sexo sin deconstruir, porque si lo dejamos sin deconstruir, estamos legitimando y afianzando la táctica reglamentadora. Total y absolutamente. Critica el feminismo radical. No critica, sino hay que entender el feminismo radical como un momento, ¿no? Vale, Foucault está afirmando entonces que el feminismo radical reproduce aquello de lo que intenta liberarse, lo que hemos dicho antes. Son casos como los de Herculín los que impugnan las tácticas reguladoras, ¿vale? Que impone el sexo. Pero ello no implica que Herculín tenga acceso a un lugar maravilloso fuera de las rejas del binarismo, como afirma luego Foucault. No se trata de que una vez destruido el sexo se acceda a una multiplicidad sexual primaria u originaria. Hay una contradicción fuerte, y esto es una crítica que le hace Butler a Foucault, entre Historia de la sexualidad y el libro de Herculín Barbín, puesto que en uno se afirma que no hay sexo en sí fuera de la sexualidad. En Historia de la sexualidad se afirma eso, que el sexo es una parte, una producción, un efecto de la sexualidad.
Y por tanto, todo sexo está dentro de un sistema de discurso y de poder. Todo sexo. Pero luego, en el otro, en el Cullen-Barvin, afirma una suerte de lugar previo a la ley, donde hay una multiplicidad de identidades, placeres y sexos. Aquí Butler lo dice muy claro. Dice, por un lado, Foucault quiere aclarar que no hay sexo en sí, que no esté provocado por las complejas interacciones del discurso y poder. Con todo, al parecer, sí que hay luego una multiplicidad de placeres en sí que no es el resultado de ningún intercambio concreto de discurso-poder. Es decir, Foucault recurre a un tropo de multiplicidad libidinal prediscursiva que admite una sexualidad antes de la ley. En realidad, una sexualidad que quiere librarse de las cadenas del sexo. Esta contradicción es evidente, pues como sabemos, no hay sexo sin sexualidad. La sexualidad es lo primero, el poder es lo esencial, básicamente, ¿no? Lo ontológicamente efectivo, mientras que el sexo es uno de sus efectos. Aquí Foucault estaría de alguna forma confundiendo las causas con los efectos. Estaría no haciendo no haciendo genealogía, que es su método, básicamente. Es contradictorio, pero es así. El Foucault que cree que siempre se está dentro del poder, el Foucault de la historia de la sexualidad, el Foucault que cree que la sexualidad es un discurso dentro de la matriz de poder, piensa que apelar a una sexualidad antes de la ley es engañoso y reproduce la idea de la sexualidad liberadora. Pero cuando Foucault habla de Herculín, cuenta que su vida se trata de un error natural, un abandono metafísico, un problema enorme. No es una cosa ni la otra. En un principio era ese engendro raro, hasta que le hacen ser legalmente un hombre. Con lo que en ese momento... Ah, perdón, no es ni una cosa ni la otra, Herculín. Es como algo ahí entre medio, no es un error natural. Entonces, en el caso de Herculín, en un principio era un engendro, ¿verdad? Raro, algo ahí extraño, algo que se salía al principio de la sexualidad. Un problema enorme. No es ni una cosa ni la otra. Hasta que legalmente se hace un hombre, con lo que en ese momento cae sobre él el peso de la ley de género. ¡Pum! Pronombre, ropa, carácter, sexo determinado, se le corta, se le amputa, se le dice. Esto es una crisis fundamental y acaba en suicidio. Esta es como la historia de Herculín, ¿no? Entonces, esto lo utiliza Foucault para hablar de una supuesta sexualidad previa a la ley. Antes de convertirse legalmente en hombre, Alexina podía gozar de los placeres que no están sujetos a las presiones jurídicas y reglamentadoras de la categoría de sexo. Parece que está refiriendo claramente a un estado de naturaleza previo al estado civil de los contractualistas, cosa que desde el postestructuralismo de Butler se niega de la ley, se niega que exista. Incluso esos placeres que Foucault cree que están fuera de la ley, están dentro de la ley, porque la ley es la condición de inteligibilidad y posibilidad. Cuando decimos ley nos referimos a sexualidad, género, ley del padre, etc., ¿no? Aquí lo dice claro. Sean esas posturas anteriores a la ley como una sexualidad múltiple o queden fuera de la ley como una transgresión antinatural, siempre están dentro de un discurso que genere la sexualidad y luego la esconde mediante la configuración de una sexualidad valiente y rebelde fuera del texto mismo. Fundamental, muy buena ahí esa frase. Vale, vamos a ver, dice, ojo, crítica a la ley o filosofía transactual. Vamos a ello. Él o ella, mismo o misma, reconoce en diferentes momentos que su cuerpo es la causa de su confusión de género. Y sus placeres transgresores, como si fuesen al mismo tiempo la consecuencia y la expresión de una esencia que de alguna forma está fuera del orden natural y metafísico de las cosas. ¿Verdad? El cuerpo y el placer está fuera. Eso es algo absolutamente metafísico. Sin embargo, cita, más que considerar que su cuerpo anómalo es la causa de su deseo, sus problemas, sus relaciones y su confesión, podemos entender este cuerpo como el signo, el efecto de una ambivalencia irresoluble creada por el discurso jurídico sobre el sexo unívoco. Es decir, lo trans, lo intersexual, no es la expresión de una anomalía natural, ni de una identidad previa a la ley de género, sino que es también una producción jurídica, o está enmarcado dentro de un marco jurídico. ¿Cuál? El de la heterosexualidad obligatoria. O sea, no hay trans si no hay heterosexualidad obligatoria. Si no hay dimorfismo, si no hay binarismo, no hay transexualidad. Por tanto, lo trans, al final, también es producción y reproducción básicamente del mismo sistema binario, ¿vale? Foucault llega a decir que Herculín se halla en el feliz limbo de una no identidad, cuando él mismo es el que postula
en Historia de la Sexualidad, que no hay no identidades, ¿no? Lo único que podemos encontrar de emancipatorio en la anatomía de Herculín es que revela el carácter ilusorio del sexo, destapa la ley, nos desvela Matrix, pero no nos saca de ella porque no hay fuera, no hay nada más allá de eso, ¿vale? Por tanto, cuando se postula que, bueno, ha nacido así, ¿no? Pobrecico, es que es así, es que es trans, es que encima tú vas a joderle más con la putada que tiene encima, que es trans, tío, que es intersexual, que es así. Es que eso ya se está postulando como una anomalía natural que hay que respetar, ¿no? Como, joder, macho, encima que ha nacido retrasado, tío, pues es que vas a hacer. Entonces, eso es un error, porque estamos olvidando, estamos naturalizando las identidades de género, pensando que son previas a la propia producción heterosexual de los cuerpos, cuando nada hay fuera de la producción de la ley o del género, básicamente. Pregunta Butler algo clave. ¿Hay libertad dentro del sistema de sexualidad? ¿Hay libertad dentro de la sexualidad? ¿Libertad dentro del género? ¿Hay una posibilidad? ¿Hasta qué punto es libre el juego de placeres? El problema del Foucault de Herculín es que opone, como he dicho antes, dos planos. La ley cultural artificial que menoscaba y deforma lo que bien podríamos considerar una heterogeneidad natural, ¿vale? Esos son los planos. Sin embargo, la forma que tiene de explicar Foucault esa heterogeneidad natural es a través de términos médicos, es decir, términos dentro de la ley cultural, impulsos, sensaciones, funciones, etc. Es curioso cómo el Foucault de la historia de la sexualidad comprendía que sexo e identidad son efectos de un régimen sexual regulador. Ese dispositivo de la sexualidad que denomina él, o que también podríamos llamar ese género, básicamente, o sistema de género, ley del padre, o como quiera que se llame, ese marco de producción crea las identidades masculina y femenina, trans, intersexual, homosexual, heterosexual. Es el marco, la matriz de inteligibilidad de los cuerpos. Por tanto, las identidades masculina y femenina no serían naturales para Foucault. Sin embargo, en Herculín dice que Herculín está como por encima, que está fuera del dispositivo sexual. Dice, mi lugar no estaba marcado en este mundo que me excluyó. Vuelo por encima de los sexos. Sin embargo, la postura de Butler es que su sexualidad no está fuera de la ley, sino que es consecuencia ambivalente de la ley, en la que la noción misma de prohibición se amplía a los ámbitos psicoanalítico e institucional. No existen las personas preexistentes al género o unas que puedan sustituir género por otro. La ley no es meramente una imposición cultural sobre la heterogeneidad, que en otros sentidos sería natural. La ley exige estar de acuerdo con su propia noción de naturaleza. La ley, lo cultural, el género, crea el concepto de naturaleza para reproducir su propia ley, como hemos dicho ya 1000 veces, y adquiere su legitimidad mediante la naturalización binaria y asimétrica de los cuerpos, en que el falo, aunque no sea idéntico al pene, de todas formas presenta a este como su instrumento y signo naturalizados. Vale. Los placeres y los deseos de Herculín no son en absoluto la inocencia bucólica que crece y se multiplica antes de la imposición de una ley jurídica. Lo mismo es como decir, la identidad de género de una persona trans es la verdadera hasta que se impone la ley cultural que la fuerza a ser de una forma o de otra y hay que dar dispositivos legales para que esa persona vuelva a su identidad real, ¿no? Es que no hay identidad real. Es que no hay identidad real. Es que es como esa persona, lo de la autopercepción del género, también está dentro de la producción. También está dentro de la producción. ¿Por qué? Porque se produce la idea de que no hay identidad natural. Entonces, esa persona dice, yo tengo que tener una identidad natural. ¿Cuál? Pues esta no, la de no mi cuerpo, otra. Y eso es efecto de la exigencia que crea el marco de género, o el marco de la sexualidad, de que debe existir una identidad real, una identidad natural, ¿vale? Por ejemplo, esa identidad natural sirve para protegernos de la homosexualidad y del incesto. No, no, yo soy hombre. No, 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 a mí no me toca. A mí mariconeces las justas. No, no, yo soy mujer. A mí, yo no hago eso. Esa naturalización de la identidad de género, ¿vale? Y además identidad coherente, es la que también tienen los trans. Porque no, 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 yo soy algo, tengo que ser algo. Y entonces esto es esencial mantenerlo para el capitalismo liberal, porque mantiene la esencia del sujeto independiente de la realidad, que tiene una identidad natural atomizada, individual, a la que tiene un conocimiento
digamos, directo, mediante la intuición y el sentimiento, que es al final lo mismo que la compra, el voto y demás. Déjate fiar por tus sentimientos. E incluso me voy aquí, a la locura máxima, que es que esto es protestantismo, al fin y al cabo. Esto es protestantismo. Curioso que Butler sea judía, ¿no? Bueno, también lo mismo pasaría con una persona no binaria. Una persona no binaria, el no binarismo no es una realidad sexual fuera del sistema sexual, sino una producción dentro del mismo sistema sexual. O sea, las banderas y la naturalización del no binarismo y demás es que se está postulando dentro todo del marco sexual. Es que no para de crearse, no para de producirse identidades sustanciales. Ese es el problema, hay que tener cuidado. Entonces, la ley o el género deja un hueco dentro para el fuera, para que así se crea la ilusión de estar fuera. Pero es que no hay fuera, ¿vale? Esto, como hemos dicho antes, también lo hace el capitalismo. El capitalismo crea la ilusión en los individuos de estar siendo revolucionarios, de estar siendo libres. La libertad es una ilusión creada por el capitalismo para reproducir el propio naturalismo, o sea, el propio capitalismo. Y además, esa libertad se debe postular como algo natural. La libertad es un derecho natural, es una condición natural que se expresa a través de la elección, ¿verdad? Y entonces, si mantenemos ese núcleo, estaremos manteniendo el capitalismo de la elección, que se basa en la elección, ¿vale? Entonces, ese reducto de que realmente nadie te está obligando a comprar lo que estás comprando, que la demanda es libre, que no está condicionada obviamente por la oferta, ¿vale? Pero que es la demanda es libre, ese es el reducto del fuera dentro del dentro, ¿verdad? Que es necesario para que todo el sistema se reproduzca, que es dar a los cuerpos de dicho sistema la falsa sensación de que no están dentro del sistema. La clave es ocultar que están dentro del sistema. Vale, seguimos con la postdata final no científica a este apartado de Foucault, que es una carilla y media. Vale, dice, Butler refiere a un estudio de David Page en 1987, por el que se afirmaba haber encontrado el gen maestro, que lo llamaba David Page el TDF, que implicaba el factor determinante para la formación de los testículos. Entonces, si alguien tiene ese gen, el TDF, entonces se formaban los testículos, y si alguien no lo tenía, pues no se formaban los testículos. Se habría, por tanto, descubierto el interruptor binario, que confirma el dimorfismo sexual como algo natural. Bien. Entonces, el artículo de David Page comienza tomando como muestra ejemplos anómalos de individuos con cromosomas XX, es decir, mujer, pero que habían sido considerados médicamente por cuestiones primarias y secundarias como masculinas, e individuos con cromosomas XY considerados como femeninas. Este es el caso, por ejemplo, de Anigartiburu, que tiene cromosomas XY, pero desarrollado su fenotipo es absolutamente femenino. Es decir, hay casos en los que, a pesar de tener cromosomas de hembra, han sido diagnosticados médicamente como masculinos, por factores distintos a los cromosomas. Esto es clave. Los cromosomas no son, pues, criterio de validez suficiente para determinar el sexo. Entonces, la tesis de Page es que debe haber alguna parte del ADN que no se pueda observar en las condiciones microscópicas habituales que establecen el sexo masculino o femenino. Vamos a ver. Alguien puede decir aquí, no, pero es que aunque tenga XX y se ha desarrollado como un hombre, es una mujer. Bueno, pero ¿a efectos de qué? A efectos de su cromosoma. Entonces, pero socialmente, jurídicamente, médicamente, los tratamientos que dan, se le da como hombre. Su identidad es como hombre. Todo el mundo le percibe como un hombre, pero es una mujer porque sus cromosomas la hacen mujer. O sea, los cromosomas que no han determinado nada en su cuerpo, sí que son los que mantienen la identidad. Hombre, también eso sería metafísica, por favor, ¿no? Entonces, la esencia del sexo no serían los cromosomas para David Page. No son los cromosomas la esencia del sexo, no es XX o XY. Debe haber, por tanto, otro lugar, otro factor que lo definiera, que no es visible a primera vista o que de alguna forma estaba desplazado, ¿no? Entonces, Page se basa en que un 10% de la población mundial posee variaciones cromosómicas que no se adaptan satisfactoriamente al XX mujer, XY hombre. Por lo que encontrar un gen maestro pretende dotar de más fiabilidad a la diferencia sexual. Entonces, el TDF, este gen maestro, era la secuencia de ADN que determinaba la masculinidad. ¿Qué pasa? Que resultó que el TDF estaba en los cromosomas X de las mujeres.
Por tanto, era extraño que lo que hace a un hombre hombre, es decir, ese interruptor de la masculinidad, se halla en un cromosoma que hace a la mujer mujer, el X. Entonces, lo que entendió Page es que no se trata de que el TDF estuviera presente en los hombres y ausente en las mujeres, sino que el gen está en ambos, solo que en los hombres está activo y en las mujeres está pasivo. Entonces en los hombres se estaría desarrollando un gen, se estaría activando un gen, y en las mujeres estaría pasivo, ese gen no estaría activado, ¿vale? La mujer es un hombre en potencia y el hombre es un hombre en acto. Es preciosa, esta teoría es preciosa porque es la, la aristotelización del sexo, ¿no? Que esto también es más género, esto está producido dentro del discurso para intentar legitimar completamente el dimorfismo sexual. Bien, entonces se entiende, ¿no? Se entiende. No se trata de que XX mujer, X y hombre, sino que dentro del cromosoma X, los cromosomas X, está el gen TDF. Si está activo, entonces se creará el Y que determinará la formación de testículos. Si está pasivo, determinará otro X que no configurará la formación de testículos. Claro, esto determina una jerarquía sexual acojonante, ¿no? Butler afirma que realmente el criterio médico real no es ni el TDF, ni el XX, ni el XY. El criterio real de los médicos es los genitales externos. Fin. Por tanto, para determinar si es hombre o mujer, se mira los genitales externos. Pero a la hora de la verdad, según Page y según pues, los biólogos, realmente eso, el genital externo, no es un criterio suficiente. Ya que si no, no sería necesario buscar este gen maestro o las leyes XX o XY. Es que eso demuestra que ha habido históricamente personas que teniendo el sexo que he creído como el pene, básicamente, tenían unos genes distintos, entonces no concuerdan las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dispositivo de la sexualidad o el género, básicamente, tiene fallas. Pretende naturalizar lo innaturalizable, básicamente. Entonces, ¿por qué decían que esos sujetos XX eran hombres? Por ejemplo, ¿o por qué dicen que esta señora, Ania Gartiburu, es una mujer? Pues porque tiene vagina, ¿vale? Aunque no tenga ovarios. Bueno, en el caso de por qué dicen que hay sujetos XX que son hombres, pues porque tienen pene y testículos. Aunque fueran estériles y tuvieran baja testosterona. Por tanto, el criterio no son los cromosomas, sino el pene y los testículos. Lo mismo ocurre con las mujeres XY. Tenían vulva, pero sus ovarios no tenían células germinales, ¿vale? Algo muy interesante es que en todos los estudios que se han realizado sobre el sexo, se toma como referencia de análisis al sexo masculino y los testículos. Y se entiende los ovarios como la ausencia, presencia pasiva, interiorización del factor determinante del gen masculino. Esto define claramente que el sexo es género. Es decir, que los estudios que se realizan se hacen desde un marco discursivo de poder definido. Es la heterosexualidad obligatoria. Los estudios sobre el sexo no se hacen neutralmente, sino que se hacen desde el marco productivo de saber heterosexual, ¿no? Es decir, busca los estudios sobre el sexo. No, perdón, por ejemplo, decir que es el cromosoma Y el que pone en marcha la determinación del tejido de los testículos de forma activa, que tiene el gen TDF, mientras que la ausencia de este cromosoma Y da lugar a un tejido ovárico que es pasivo. Esta idea está de alguna forma determinando un activo y un pasivo, algo original y algo disfuncional. Toda formación de tejidas realmente es algo activo. ¿Qué estamos diciendo? ¿Por qué la formación de algo ovárico es pasivo? Si también es algo activo. Toda formación de tejido es algo activo, no reflejo de ausencia o presencia de nada. Estamos diciendo. Esa comparación dialéctica está marcada ya por la heterosexualidad y por la jerarquización del sexo masculino. La búsqueda de Page, el del gen maestro, presupone ya el marco de lo que está buscando. Es decir, busca cómo se enciende el interruptor binario. No si la descripción de los cuerpos en términos de sexo binario es correcta o no, sino que está legitimando el sistema binario. Butler afirma que es difícil separar sexo de género, es decir, que el sexo es finalmente género, cuando ya hemos dicho muchas veces, ¿no?
cuando incluso en las investigaciones biomédicas que tienen como objetivos conocer cómo es el sexo antes de los significados culturales, encontramos hipótesis cargadas de género. Gen, activo, pasivo, presente, ausente, interior. Esos términos, esos adjetivos que se utilizan, están ya cargados de género, por favor. De legitimación, de justificación. No son adjetivos neutrales. Finalmente, pues, el criterio es mucho más simple de lo que parece. Es el genital externo el que define nuestro sexo. Sin embargo, las excepciones, lo raro, ¿no? Herculín, Anegartiburu, nos revela las tramas y creaciones del propio género. Incluso Page definirá que los genitales externos definen la reproducción sexual, ¿bien? Lo cual refleja claramente que dichas conclusiones están enmarcadas dentro de un discurso atravesado por la organización social de la reproducción sexual, a través de identidades claras y definitivas de los sexos distintos. A ver, es que es esencial, como por ejemplo está Preciado, que sí que habla de cuerpos que son susceptibles a embarazarse y cuerpos susceptibles a donar semen, ¿no? Entonces sí que existen sí que existen las diferencias corporales, obviamente. Lo que no existen son las identidades ideales de hombre-mujer, ¿vale? Y esto ya lo sabemos desde la propia epistemología nietzscheana, esto. Bueno, es decir, que se pretende descubrir lo que ya está descubierto. Se pretende explicar lo que ya existe. No de forma originaria, sino partiendo desde ese marco de verdad. Claro, es esto finalmente más que una autojustificación premeditada, aunque no sea conscientemente, pero es una autojustificación. Bueno, entonces teniendo en cuenta que en la reproducción sexual el sexo masculino es el componente activo que pone el espermatozoide, que monta, que embiste, que sí, incluso esto lo decía Escotado, que se introduce, mientras que es el femenino es el componente pasivo sobre el que actúa el componente activo, todo cuadra. Es evidente que esto está realizado desde un marco de género, desde un discurso de poder. Es evidente. Y además esto es que se puede luego, como ya esto es la posición más conservadora, es que esa, digamos, reproducción activa del espermatozoide lleva a conductas activas, conductas agresivas, ¿verdad? Que actúan, que hacen que el cuerpo del hombre tenga que tener un sexo de una forma agresiva, que tenga disposición del cuerpo de la mujer pasivo, que además luego sea más líder, que merezca puestos de trabajo superiores, que merezca mayor sueldo. Al final, esa conexión sexo-género, bien, sexo natural, género cultural, que te reproducen las radicales, que esa es la putada, la conexión conservadora es que al final el tener el gen TDF o el cromosoma Y como algo activo, como el desarrollo activo del tejido de los testículos, hace que tengas que cobrar más y ser presidente de Estados Unidos. Alucinante. Vale, seguimos un poco más y acabamos ya, queda muy poco. Esta frase es fundamental. Solo desde una posición conscientemente desnaturalizada, que sería lo que vemos en el manifiesto contrasexual, se ve cómo se crea la apariencia de naturalidad. Si estás dentro, si eres conservador, no ves esta creación de la apariencia de naturalidad, te creas la naturalidad. Cuando ya sabes que la realidad es Matrix, ves cómo la gente crea ficciones como si estuvieran fuera de Matrix para creerse que no está dentro de Matrix. Vale, aquí está la tesis, cita, las presuposiciones sobre los cuerpos sexuados, si son de uno u otro sexo, de los significados que se dice, les son inmanentes o el resultado de que estén sexuados de una manera dada, de repente sean significativamente debilitados por los ejemplos que no cumplen con las categorías que naturalizan y estabilizan ese campo de cuerpos dentro de los límites de las normas culturales. Por consiguiente, lo insólito, lo incoherente, lo que queda fuera, que existe, está marginado. Hombre, es evidente, lo marginado, lo monstruoso, lo extraño, lo que se sale de la norma, lo que demuestra al fin y al cabo que la sexualidad es un dispositivo de poder, ¿vale? Eso nos ayuda a entender que el mundo de categorización sexual que presuponemos es construido y que de hecho podría construirse de otra forma. Lo queer es lo que desvela el código de Matrix y determina que la realidad es Matrix. A continuación estudiaremos a Wittig y cómo expone que es la reproducción sexual entre sexos distintos la matriz que se pretende ocultar mediante los términos naturalizados de hombre, mujer, masculino, femenino. El fondo se quiere mantener
el orden reproductivo de la especie, y para ello se construye esta serie de conceptos, de artefactos que sirven para reproducir dicho orden y para ocultarlo, porque es así, porque es natural.